Ángela Fernández, muy buenos días. Buenos días, Fer, ¿qué tal? Es que además hoy tenía muchísimas ganas de hablar de este asunto, porque es un asunto que sale aquí en reiteradas ocasiones. Hay mucha gente que nos dice, "Ya, bueno, muchas veces las expectativas. Creo que las expectativas es eh, uno de los grandes daños que nos podemos autoinfligir, porque en todos los campos y en todas las circunstancias, pero hay unas muy concretas que son los ideales. A nivel social, el impacto en nuestra estabilidad emocional, los ideales, ¿cuáles son los ideales? Explícame un poquito el concepto para que entendamos más o menos a qué nos referimos, Ángela. Claro. Al final también, Fer, a mí este tema me encanta y me parece pues muy necesario también de abordar, sobre todo porque en consulta diariamente veo un montón una sensación de frustración, de ansiedad, ¿no? De muchísima gente que se siente atascada en la vida o que va como con retraso con respecto a esos ideales o esos objetivos marcados que muchas veces no son ni propios, ¿no? Entonces, yo entiendo que las expectativas son inevitables, o sea, el ser humano siempre va a tener expectativas porque si no, no podría acercarse a metas, no podría poner en marcha su conducta, no habría motivación, no habría nada que nos impulse a crecer, ¿no? Entonces, inevitablemente las expectativas van a surgir con todo, pero sí que es cierto que hay un tipo de expectativas, objetivos, metas, ideales, como lo queramos llamar, que vienen más por parte de la sociedad y que vienen marcados muchas veces por diferentes generaciones, etapas vitales, ¿no? Y esos son los problemáticos. Esos son los que hay que revisar en un momento determinado de nuestra vida también para ver si encajan realmente con lo que somos, con nuestros valores, con cómo nosotros queremos vivir nuestra vida de verdad, independientemente de todas esas comparaciones sociales o de lo que hagan los demás, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos mal no porque nosotros no estemos cumpliendo con esos ideales o con esos propósitos, sino porque no estamos cumpliendo lo que deberíamos cumplir. Entonces, eso es lo que nos tenemos que cuestionar muchas veces. ¿Qué es lo que debería cumplir? ¿Yo querría seguir esa línea o esos objetivos si nadie esperara eso de mí? Es difícil porque, claro, nos planteamos, son cosas que vamos como viendo, pero sufrimos más por lo que nos ocurre o realmente por la distancia entre nuestra vida real y la vida que imaginábamos tener. Claro, es que muchas veces es eso prácticamente, no es que me afecte que yo no he cumplido esta meta o que yo no tengo esto en mi vida, porque igual yo igualmente estoy bien, ¿no? Estoy a gusto, estoy tranquilo y al final yo creo que también uno se tiene que escuchar mucho en ese sentido, ¿no? El ritmo con el que va en la vida es propio, es único y muchas veces es peor la presión que nos ejercemos con ese ritmo ideal o ese ritmo perfecto o el ritmo de los demás, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es lo que acabas de decir, que es más la comparación a través de lo que otros tienen, lo que otros han conseguido, el ideal ese del que hablábamos, la distancia que hay muchas veces entre mi yo ideal y mi yo actual, porque claro, a veces son buenos propósitos, son buenos objetivos, pero están tan a años luz o son tan perfectos y tan irreales que es que generan una frustración constante y al final es que eso no tiene ningún sentido, porque lejos de impulsarme a crecer o a ser mejor o a sentirme bien con las pequeñas cosas que ya voy consiguiendo, al contrario, o sea, me va a hacer sentir mal que siempre estoy atascado, que igual no me merezco esas cosas, que no puedo conseguirlas, que soy insuficiente. Y no es que yo sea insuficiente, es que igual tengo que revisar mis expectativas y mis ideales porque igual son ellos los que son irreales y los que me presionan de más y no que haya un problema en mí. Claro, yo tampoco soy muy partidario de culpar permanentemente a lo externo. ¿Quién nos ha vendido estos ideales? Porque es verdad que alguna responsabilidad tenemos también y está muy bien además empezar a asumirla y empezar a aceptar que en ocasiones nos hemos equivocado. Pero es verdad que en muchas veces parece que respondemos ante como proyectos o ideales o expectativas que son más externos más que nuestros deseos realmente. Sí, totalmente. Y por eso es tan importante hacer esa introspección, ¿no? Darme cuenta de cuáles son mis valores, porque igual también
pasa mucho, sobre todo lo veo en consulta, que una persona ha seguido una línea, ¿no? Que le han marcado. Esta frase que me gusta a mí mucho decir de todos cuando llegamos al mundo somos una hoja en blanco en la que escribe todo el mundo menos nosotros, porque todavía nosotros no tenemos al llegar al mundo esa capacidad, esa determinación o no tenemos las cosas claras, ¿no? Necesitamos vivir, necesitamos explorar. Entonces muchas veces nos dan un guión que ni siquiera es nuestro y esa voz que nos persigue, ese guión, no nos pertenece muchas veces a nosotros. Entonces acabamos viviendo una vida que no es la que queremos. Por eso es tan importante cuestionarnos si yo realmente estoy viviendo según lo que yo quiero y a mí me gusta y a mí me parece bien, lo que para mí es el éxito, lo que para mí es ser feliz, estar tranquilo, etcétera, o si estoy viviendo una vida que no es mía y que pertenece al guión de otra persona, ¿no? Que en su momento me puso o me recomendó o lo que sea. Entonces creo que es importante cuestionarnos en un determinado momento si nuestras expectativas son nuestras, si nuestros objetivos son nuestros o pertenecen a otras personas. Pero claro, ¿cómo saber esto? Porque a lo mejor simplemente somos prisioneros de ello, ¿no? Y luego, ¿cómo lo podemos cambiar? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, entenderlo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que teníamos? Apuntarlas, verlas claramente, pero ¿tú qué recomendación darías así como primera aproximación? Ser consciente y buscar las raíces igual. Sí, yo diría que es un trabajo de lo que en psicología se denomina trabajo de creencias y muchas veces son creencias limitantes, lejos de ser creencias que nos potencian, son creencias que al contrario nos obstaculizan, nos boicotean, nos limitan, porque como van en contra de nuestros valores fundamentales o de lo que de manera auténtica somos nosotros, constantemente es como si sintiéramos un pinchazo en la rueda. ¿No? Y yo supuestamente estoy haciendo las cosas que debo hacer y estoy siguiendo el camino que debo hacer, pero sigo sintiéndome vacío, sigo sintiéndome insatisfecho, sigo sintiéndome insuficiente, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces, es un trabajo de creencias súper profundo, ver qué tipo de creencias, las creencias se identifican mucho a través de una frase que es, si X, entonces Y. Ahí voy a identificar mis creencias más arraigadas. Por ejemplo, si yo suelo pensar, si consigo el amor, entonces seré feliz. Si consigo casarme, entonces lo tendré ya todo en la vida. A veces, a través de esa frase, encuentro creencias mías que lejos de ayudarme o lejos de representar lo que yo soy y lo que yo quiero a día de hoy, todo lo contrario, o sea, pertenecen quizás a otras personas, a otros momentos de mi vida, a otras necesidades que tenía en, otros, ¿no? En otras etapas. Entonces, eso es súper importante. Y también yo diría, sé que es inevitable compararnos con los demás, pero intentar no compararnos tanto y por lo menos si me comparo y si me doy cuenta de que me estoy comparando con el resto, que sea con personas en situaciones vitales o con propósitos, valores, intereses, lo que sea, similares a los míos, similares a lo que yo ahora quiero, no cosas que debería querer o debería tener porque es lo que me han dicho o es lo que parece que socialmente está bien o está asociado al éxito, sino si a mí realmente me gusta una vida en el campo tranquila y yo ahora no lo tengo, intentar compararme con personas que sí que tienen eso, que sí que luchan por eso, que sí que no, y no con quizás tener una casa perfecta con un perrito y estar casado, porque igual no es lo que a mí me gustaría en el fondo. Entonces, intentar no compararme con cosas que pertenecían a mí yo de antes o a otras voces que no son la mía. Pero esto es súper difícil, Ángela, porque al final, yo creo que también por pura supervivencia, pensamos muchas veces que es el entorno el que nos falla. Nos falla nuestra pareja porque no está cumpliendo mis expectativas. Pero cabe la posibilidad de que es que tus expectativas, que las expectativas que uno tiene, pues sean difícilmente concertables, porque claro, cada uno tiene las suyas y entonces hay que ver si se pueden poner en común o no. Y muchas veces se convierten en Claro, una pequeña cárcel. Y claro, los ideales, las expectativas deberían ser algo que nos motiva, algo que nos da herramientas, que nos permite proyectar al futuro. Es verdad que nos permite sobrevivir de manera guay, porque con expectativas tienes muchas menos angustias, porque siempre tienes un proyecto y vas en una dirección, sabes más o menos. Cuando tienes dudas, pues tiras en esa dirección. Pero en ocasiones, claro, es o un ideal que nos motiva o una cárcel emocional. Y es muy difícil saber diferenciar cuándo es una cosa o la otra.
Claro, yo creo que en cierto modo siempre nos va a generar un poquito de los dos mundos. Es decir, nuestras expectativas, por un lado, nos van a motivar muchísimo y nos van a ayudar a crecer, ¿no? A explorarnos, a descubrir nuestra identidad, a descubrir nuestra parte más auténtica, lo que hablamos antes, todas las acciones alineadas con nuestros valores más profundos, ¿no? Yo creo que ahí las expectativas ayudan un montón a sentirnos también realizados a nivel personal, emocional, social. Pero ¿qué pasa? Que siempre también van a generar un poquito de presión, porque no dejan de ser algo que yo quiero y que en ese momento no tengo. Por eso se llama expectativa. Entonces, siempre voy a estar a la espera, por eso de ahí, ¿no? Esa palabra, con lo cual un poquito de presión nos va a generar, pero claro, ahí es donde ponemos un poco nosotros ese baremo y nos tenemos que escuchar mucho a nosotros mismos, incluso nosotros mismos como cuando, yo esto lo digo mucho, cuando vamos al médico y te dicen del 1 al 10, si te toco aquí, ¿cuánto te duele? ¿No? Y tú más o menos pues vas diciendo 8 7, aunque es una tarea difícil, a mí cuando voy al médico y me dicen eso me cuesta un montón colocar el número exacto, ¿no? Pero bueno, más o menos sé que igual me duele más hacia 8 que hacia 3. Pues lo mismo con respecto a la presión, el dolor, el machaque interno y la frustración que nos generan ciertas expectativas. Porque nos tiene que doler, yo diría, un poquito de 6 hacia abajo. O sea, ya en cuanto se sube de 6 para arriba, quizás esa expectativa me está dañando más de lo que me está ayudando. Entonces, poder evaluar un poco la presión y el dolor escuchándome a mí mismo que me genera esa expectativa. O sea, igual el problema a partir de cierto punto es que la expectativa se ha convertido en un problema más que en un beneficio y que a lo mejor puede además no ser real, porque luego hay que convivir con seres. Pero Claro. también hay una cosa, tiene mucho que ver con la generación, con lo generacional, porque yo creo que una cosa que yo he ido percibiendo en la medida que he ido cumpliendo años es que eso tiene mucho que ver con etapas de la vida. Que de pronto un día te vas dando cuenta que no tienes el trabajo ideal que soñaste, que no tienes un montón de lugares, la persona con la que querías estar, con la que soñaste tanto tiempo, con tal, no has podido estar a su lado, que no has podido crear una familia con ella, que has ido renunciando a cosas, también que has ido descubriendo cosas sobre esa persona que podían no irte gustando. O sea, en esto la edad, la experiencia es un valor. Y muchas veces también, no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor vas perdiendo simplemente o te vas exigiendo menos y vas renunciando a más cosas y a lo mejor aceptas más esta. ¿Qué te parece? Yo creo que sí que es cierto que con la edad, con las diferentes etapas vitales y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Diferentes generaciones, hay expectativas distintas. Creo que por suerte esto, aunque a día de hoy sigue ejerciendo mucha presión, eh, es diferente, está habiendo un cambio. Yo creo que hay un cambio de paradigma en cuanto a las expectativas sociales, los objetivos y los deberías, ¿no? Porque vemos que hay mucha gente que, entre comillas, entiéndeme, se está saliendo del tiesto. Es decir, gente que igual se coge un año sabático de su vida cuando esto antes era, ¿no? Es verdad. Vamos, era imposible de entender. O gente que no quiere casarse, gente que no quiere tener hijos, gente que no quiere vivir en la ciudad, gente que no quiere un trabajo indefinido siempre en el mismo trabajo y que va cambiando de un trabajo a otro. O sea, creo que por suerte estamos siendo más flexibles en el sentido de, o sea, esto no es un mundo caótico, ¿no? En ese sentido, creo que es que cada uno viva desde sus ritmos, desde sus valores y desde sus propios ideales. Y eso implica muchas veces salirse de la norma y hacer lo que, pues bueno, antes estábamos acostumbrados a X, pues hacer Y, ¿no? Entonces creo que también eso genera mucha presión y por eso creo que aunque las cosas están cambiando, seguimos sintiendo presión y sentimos más presión que nunca, porque no hay nada que genera más presión que ir en contra del resto también, ¿no? Es como Mm. todo el mundo está yendo hacia allá y yo estoy a contracorriente. Entonces también ese sentimiento creo que genera mucha frustración y muchas veces sentir que soy yo el diferente, soy yo el que lo está haciendo mal, soy yo el que va a un ritmo que no es el que tiene que ser. Y por eso creo que sigue habiendo mucha presión con respecto a esto, pero porque por suerte están cambiando las cosas. Entonces, bueno, ese Bueno, es eso es muy el guay, punto de porque vista. además mola mucho convertirte en el abanderado yo además soy diferente. Yo además puedo ir en contradirección, ¿no? Pero bueno, ¿tú eres muy seguidora de Star Wars y los Jedi? No mucho, a Joder, ver de qué me verdad, preguntas, tía, ¿de qué porque vas? O sea,
¿De qué vas, Ángela? Porque Yo soy más de Harry Potter. pues cambia de rol porque te acabamos de proclamar nuestra Jedi, nuestra Eso. maestra Jedi, ¿sabes? La Rey, la Daisy Ridley de la cafetera. Así que tendrás Me que saber encanta. quién es, tendrás que ver quién es, tendrás que ver un poquito, pero así vamos a aceptar de mejor grado tus enseñanzas, tus Me doctrinas, encanta. ¿sabes? O sea que ponte las pilas y mírate la trilogía por lo menos. Empezaré hoy mismo. Vale, se lo diremos a Pedro Ballín, que es nuestro súper experto en materia de Star Wars y de Ashoka y todo esto. Gracias, muchísimas gracias, Ángela Fernández, Pursuit Psicología. Muchas gracias, cuídate mucho, Ángela. A ti, Fer, a todos. Gracias. Seguimos aquí en la cafetera.